El último traslado. El sonido de la grava crujiendo bajo las llantas del auto marcó su llegada a Ashford. Un pequeño pueblo de Oregón, rodeado de un mar de árboles, donde el otoño pintaba de rojo y amarillo las copas de los robles. El viento soplaba con un frío cortante, y las casas, separadas por grandes extensiones de tierra, parecían atrapadas en el tiempo. Julia miró a través de la ventana del auto y suspiró. Otra vez. Otra mudanza. Aquí estaremos bien, dijo Richard, su esposo, con una sonrisa. Es un buen lugar para empezar de nuevo. Daniel, de 14 años, rodó los ojos desde el asiento trasero. Emily, de 9, abrazó su peluche y miró la nueva casa con timidez. Era grande, de 2 pisos, con una fachada de madera desgastada y un amplio porche. Julia sintió un escalofrío. Había algo en esa casa, algo que no podía explicar. Pero no dijo nada. Como siempre, simplemente siguió adelante. La primera noche transcurrió con normalidad. Richard llegó tarde del trabajo, como de costumbre. Julia organizó la cocina, desempacó algunas cajas y puso fotos en las paredes para hacer que el lugar se sintiera como un hogar. Pero a las 3 de la madrugada, un grito atravesó la casa. «¿Mamá?» La voz de Emily era un alarido de puro terror. Julia corrió a su habitación y la encontró sentada en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. «Vi a alguien en la ventana», susurró la niña, temblando. Estaba mirándome. El corazón de Julia se aceleró. Giró la cabeza hacia la ventana. Solo vio la negrura del bosque al fondo, inmensa y silenciosa. Richard revisó los alrededores con una linterna, pero no encontró nada. Seguramente fue una sombra, princesa, le dijo a Emily, revolviéndole el cabello. O tal vez estaba soñando. Pero esa noche, por primera vez en años, Richard cerró todas las ventanas con llave. Al día siguiente, Julia fue al mercado del pueblo. Notó algo extraño en la gente, la miraban de reojo, con curiosidad, o tal vez con otra cosa. Algo más oscuro. Mientras pagaba en la caja, escuchó a 2 mujeres susurrar detrás de ella. ¿Los Thompson?, murmuró una. ¿Otra vez?, susurró la otra. Julia sintió un escalofrío. Se giró para preguntarles qué querían decir, pero ambas se alejaron antes de que pudiera abrir la boca. Esa noche, mientras organizaba el garaje, encontró una caja vieja. Era la única que Richard nunca abría. Siempre la llevaba de una mudanza a otra, pero jamás la desempacaba. Una punzada de curiosidad la atravesó. Abrió la tapa. Lo primero que encontró fueron recortes de periódico. Uno tras otro, con titulares aterradores. Hallan cuerpos en el bosque de Ashford. 3 desaparecidos sin rastro. El viajero, el asesino en serie que nunca deja huellas. Julia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Metió la mano más adentro. Tocó algo metálico. Un anillo. Un reloj. Pequeños objetos personales de personas desconocidas. Trofeos. Y entonces vio la foto. Era antigua, algo borrosa, pero el rostro era inconfundible. Richard. Más joven. Sonriendo a la cámara. A su lado, en el suelo, un cuerpo cubierto de hojas. Julia dejó caer la foto y sintió una náusea profunda. Su piel se erizó con un terror primitivo. El hombre con el que había dormido durante 16 años, el padre de sus hijos, ¿era un asesino? Un ruido detrás de ella la paralizó. Sabía que, tarde o temprano, mirarías dentro. La voz de Richard sonó tranquila. Demasiado tranquila. Julia se giró lentamente. Ahí estaba él, de pie en la penumbra del garaje, con las manos en los bolsillos y una expresión ilegible en el rostro. ¿Qué es esto, Richard? Él suspiró. ¿Sabes exactamente lo que es? El terror la invadió por completo. Tenía que salir de ahí. Voy a la cocina, necesito un vaso de agua. Richard la observó en silencio. Luego asintió. Julia caminó lentamente hacia la puerta del garaje. Y en cuanto la cruzó, corrió. Subió las escaleras de 2 en 2, con el corazón a punto de estallar en el pecho.
Despertó a Daniel y Emily con susurros desesperados. Nos vamos. Ahora. ¿Qué pasa? Preguntó Daniel, aún somnoliento. No hay tiempo. Los tres bajaron las escaleras, intentando no hacer ruido. Pero cuando llegaron a la puerta, una figura bloqueó la salida. No pueden irse, cariño. La voz de Richard era tranquila. Como si estuviera hablando del clima. Julia sintió que las piernas le fallaban. Pero Daniel reaccionó primero. Sin dudarlo, agarró el atizador de la chimenea y lo estrelló contra la cabeza de su padre con todas sus fuerzas. Richard cayó al suelo con un gruñido. No perdió el conocimiento, pero fue suficiente para que escaparan. Corrieron por la calle oscura hasta que una vecina los vio y llamó a la policía. El caso conmocionó a la prensa. Richard Thompson no era un simple ingeniero. Era el viajero, el asesino que había aterrorizado pequeños pueblos durante más de 20 años. Siempre se mudaba antes de ser descubierto, cambiaba de identidad y dejaba una estela de víctimas sin conexión aparente. Julia y sus hijos jamás volvieron a verlo. Pero meses después, cuando ya vivían en otra ciudad, Julia encontró un sobre sin remitente en su buzón. Adentro, había una Polaroid. Mostraba una casa nueva. De noche. En una de las ventanas, una silueta oscura. En la parte trasera, un mensaje escrito con letra temblorosa. Siempre sé dónde encontrarte.